Y lo que dices, bueno, aparece la oportunidad de Brest, bueno, pues a través de Pavel Baskin, que bueno, fue jugador de Logroño, jugador que compartió vestuario con Miguel Velasco, con, bueno, pues con Thiago Petrus, con Rafa Capote, bueno, pues una serie de jugadores, entrenado por J. González. Y él, bueno, pues es era el director deportivo de allá, de Brest, y bueno, pues él, bueno, pues entiende que la mejor forma para dirigir el equipo es, bueno, pues dentro de una filosofía española. Ya en su día estuvo Manolo Cadenas, luego le sustituyó Raúl Alonso, y Raúl Alonso ficha por un equipo de Bundesliga y bueno, pues aparezco yo por allá. Bueno, pues la ciudad es una ciudad, bueno, pues diríamos que lo más próximo a Europa, porque bueno, de hecho es una ciudad fronteriza, pero bueno, no deja de tener esos tintes de ciudad soviética, rusa, bueno, pues con grandes avenidas, edificios muy grandes, mucha gente viviendo, bueno, mucho frío. A nivel de estructura de club, tú llegas al club, a un club champion y ¿qué te encuentras? Bueno, pues un club muy bien organizado, pero bueno, tampoco muy diferente de donde yo venía, o sea, no muy diferente a la de Mar, uno muy diferente a un Nava, ¿no? Un departamento de marketing muy bueno, de un departamento de marketing y publicidad, redes sociales y todo esto espectacular, bueno, pues con un director deportivo, con un director de club que era un ex general del ejército bielorruso, una plantilla muy buena, con jugadores, bueno, pues de una calidad extraordinaria, Skube, Yakamalus, Batis Bonafón, Kasparev, bueno, Pavel Pazkowski, bueno, pues jugadores Yurinok, Suma. ¿Cómo te resulta trabajar con esa gente, con gente tan top? Bueno, pues al final yo creo que tenéis que adaptar, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos una esencia, pero cuando vas a un sitio tampoco puedes entrenar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Hay que ver un poco lo que vienen haciendo bien, lo cual son sus rutinas, sus mecanismos, sus roles, y bueno, pues intentar dentro de lo que cabe respetarlos, obviamente poniendo tu sello de identidad, ¿no? Surge la duda de que tú cuando llegas a este club, tú exiges ciertos jugadores o la directiva te dice, no, no, esto es lo que hay y hay que tirar con esto. Primer año yo llegué después de que Raúl deje el equipo y el primer año nosotros no pudimos casi hacer ningún fichaje, hicimos solo un fichaje, que fue un jugador serbio, Stevan Seretenovic, y apenas pudimos hacer porque bueno, la gente tenía contrato, y, bueno, pero de cara a la temporada siguiente, que no lo pudimos desarrollar por el tema de la guerra, Luego, pues luego hablaremos de esto. ya teníamos una plantilla pues muy bien formada. Obviamente, pues bueno, pues obviamente yo proponía a ciertos jugadores por nivel deportivo y bueno, pues luego es Pavel con el director del club, con los que tienen que ajustar un poco, bueno, pues el tema, el apartado económico, ¿no? Y ver que estás dentro de un presupuesto. Pero bueno, en este caso tuve la gran suerte de poder trabajar con Pavel Baskin, bueno, pues un conocedor del deporte, del balonmano, y bueno, pues con el que me entendí muy bien. Y bueno, pues hicimos, ya te digo, hicimos ¿Tú, una tú gran... tienes, tú tienes acuerdos con personas para que te miren jugadores, te miren vídeos, te miren tal y luego te pasen informes? ¿O eres tú directamente el que te ves 100.000 vídeos o estás todo el día mirando para ver nuevos talentos y tal y tenerles en el punto de mira? Hombre, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Creo que hay que tener una red de contactos en cualquier oficio de la vida que, bueno, pues que facilite un poco el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es también una forma de ser, ¿no? A mí me gusta hablar con todo el mundo y, bueno, pues escuchar a mucha gente y luego decidir yo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues mi forma de trabajar, pues yo tengo la suerte de, bueno, pues hablar con mucha gente de balonmano, hablar de jugadores, y unas veces me piden opinión a mí, otras veces pido yo opinión. Y obviamente, bueno, pues luego está el trabajo de campo, ¿no? El trabajo duro de, bueno, pues de levantarte por la mañana y ponerte a ver un partido de la Liga Polaca o ponerte a ver un partido de la Liga brasileña, intentando, bueno, pues buscar esos jugadores que en un momento determinado puedan completar los proyectos que sean asequibles a, a tu equipo, ¿no? Está claro que con un equipo donde tú tienes mayor presupuesto, las cosas son más fáciles, ¿no? Porque los jugadores llegan a ti. Cuando no tienes tanto presupuesto, pues tú tienes que ser capaz de buscar los jugadores porque, bueno, pues que hay que ser capaz de encontrar ese mirlo blanco que en un momento determinado pues nadie lo vea, o que donde nadie vea a un jugador tú seas capaz de verlo, apostar por él, trabajar con él y a partir de ahí, bueno, pues formar parte de su crecimiento personal. Hay varios ejemplos de eso. Tuviste la mala suerte, yo creo que eres de las pocas personas en el mundo, de vivir uno de los acontecimientos más tristes de esta época moderna, como fue la guerra de Ucrania, Rusia, Bielorrusia,
Cuéntame un poco cómo se fraguó realmente, cómo se fraguó, cómo lo viste tú a nivel deportivo, un poco esa historia me parece muy interesante. Bueno, pues yo a partir de enero, cuando vuelvo de Navidades, de vacaciones de Navidades, pues ya empiezas a ver ciertas cosas en el día a día de la ciudad bueno, pues que te hacen, sin conocer un poco, sin ver las noticias, sin saber, yo intentaba aprender ruso, pero bueno, no me enteraba obviamente pues de las noticias ni de las conversaciones, del vestuario, pero bueno, yo empezaba a ver ciertas cosas que no cuadraban con lo que veníamos viviendo antes de Navidad. Por ejemplo, nosotros íbamos en taxi a Uber al pabellón, normalmente eran 12-15 minutos, una distancia de 8 kilómetros, casi unas avenidas todas rectas, y bueno, pues después de la vuelta a Navidad ya no había tanto tráfico, la gente estaba en las casas. Pero no había tanto tráfico que normalmente tardábamos 18 minutos, 16 minutos, y empezábamos a tardar 8, 9 minutos asiduamente. Daba igual a la hora que salías, y eso ya nos empezó a llamar la atención. Obviamente, pues más cosas que nos empezaban a llamar la atención, de vez en cuando pues veíamos soldados haciendo, bueno, pues marchas o lo que fueran, pero bueno, nosotros preguntábamos y bueno, pues sí que es cierto que había un acercamiento de tropas hacia la frontera y no sé qué, tal, pero empezábamos a ver cosas que ya no eran normales. Pero bueno, no le dábamos mucha importancia y seguíamos en la rutina del jugar, etcétera, etcétera. Y ya un día, ya que me llamó muchísimo la atención, fue un día que fuimos a una cafetería y delante nuestro había soldados y había una pareja de, bueno, pues un soldado y su pareja, y ella no paraba de llorar. No paraba de llorar, que no te vayas, porque eso sí que lo entendíamos en ruso, no te vayas, y bueno, aquello fue una escena muy desagradable, y no tanto por lo que vivimos de la pareja, sino por la reacción que nosotros veíamos en los demás. O sea, ahí veíamos que ahí algo había que no... Algo se estaba tramando. Exactamente, algo había que no tal. Entonces, bueno, nosotros obviamente preguntamos en el club que todo era tranquilidad, no pasa nada, no sé qué, para aquí, para allá. Y bueno, pues cuando salta la guerra, cuando empieza la guerra, pues nosotros nos pilla en Hungría, jugando contra Piszczek de Pastor. Y bueno, pues ya empezamos a tener problemas para volver a Bielorrusia, teníamos que pasar por Varsovia, luego teníamos que pasar por frontera. Hubo componentes del equipo que ya se quedaron en Varsovia, que ya dijeron que no pasaban a Bielorrusia. Y bueno, pues la guerra creo que empieza un jueves y el martes ya estábamos en España, bueno, pues porque aquello ya, el peligro, como quien dice, es inminente, el miedo es libre. Es cierto que en Bielorrusia, pues en la zona de Brest, no, entre comillas, no ha pasado nada, afortunadamente, pero bueno, pues todos los organismos, embajadas, nos decían bueno, pues que no era seguro estar allá. Y bueno, pues fruto también de la eliminación del equipo de Liga Campeones, porque el equipo lo eliminan de la Liga Campeones ipso facto, pues no tenía mucho sentido seguir allá, ni a nivel deportivo, ni a nivel personal, ni siquiera a nivel económico, porque el rublo se devaluó. Entonces, bueno, pues ya ni siquiera a nivel económico. Y bueno, pues nosotros teníamos preparado ya un poco el plan de escapada, porque bueno, lo veíamos y bueno, pues lo arreglamos todo pues para que en el menor tiempo posible poder salir de allá. Pero bueno, me considero un afortunado de poder haber salido de allí, y bueno, pues lo más duro es la gente que se ha quedado allí. ¿Sigues en contacto con gente allí? Sí, yo tengo amigos allí, obviamente, y bueno, pues al final gente a la que tengo aprecio pues se tuvo que quedar allá. Y bueno, pues ellos querían venir aquí. Y me acuerdo de una frase del doctor, cuando salta todo esto, estábamos en la pista de Brest, o en la pista del Szeged, y bueno, pues yo estaba preocupado, y bueno, pues no sé qué estaba diciendo y tal. Y me cogió el doctor, un tío muy inteligente, y me dice: Dani, sé que es muy jodido lo que te voy a decir, pero tú tienes una oportunidad más que nosotros. Y me quedó grabado. Y digo, pues sí, efectivamente, yo me estoy quejando, estoy, bueno, pues preocupado por lo que pueda pasar, pero claro, al final los que se quedan aquí son ellos. Claro. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación en Bielorrusia, Liga Bielorrusa, o cómo...? Bueno, ellos siguen jugando Liga Bielorrusa y luego siguen jugando la Liga privada de la Liga Seja, con equipos rusos, con algún equipo chino. Y bueno, deportivamente el club sigue andando y bueno, pues incluso la han potenciado. Ellos han potenciado esas ligas porque al separarles de Europa es como decir, bueno, ahora me separas, pues voy a invertir más en el producto nacional. Entiendo. A nivel deportivo, ¿cómo era la liga de Bielorrusia? ¿Tenías un dominio claro sobre el resto o competíais mucho? ¿Eran partidos muy complicados? 8 equipos creo recordar que eran, y bueno, sobre todo había 2 equipos, que era
el nuestro, el Brest y el Minsk, el equipo mítico de toda la vida, de la capital. Ahí jugó Rutenka, jugó Jakimovic, los mejores jugadores bielorrusos vienen de ahí, del CSKA Minsk, ¿no? Y bueno, pues jugamos, creo recordar que 3 partidos en mi etapa. Nosotros ganamos, el primero le ganamos en su casa fácil, empatamos 1 en nuestra casa y luego perdimos 1 en su casa antes de las vacaciones de Navidad. Bueno, tenía jugadores muy interesantes, sobre todo a nivel joven. De hecho, mira, uno está jugando ahora en el Wisla Plock, Samoilo, estaba jugando ya contra nosotros y bueno, pues es una rivalidad, ¿no? Al final es el equipo del Estado, equipo del Ejército, mientras que nosotros, bueno, pues no deja de ser pues, un equipo construido a base de, bueno, pues de la inversión monetaria que hace Gazprom, ¿no? Meskov es el nombre del equipo, al final no deja de ser el dueño del equipo, la persona... Abramovich es la Gazprom, ¿no? ¿Puede ser? Pues creo que sí, pero bueno, al final sí. Meskov es una de las personas más importantes de esa empresa, de Gazprom, y es la que invierte la mayor parte del presupuesto allá. Y bueno, pues al final es como esa rivalidad, ¿no? Entre el dinero que viene de un lado y el equipo del gobierno, el equipo del ejército, y hay una buena rivalidad. El resto de equipos, bueno, pues son equipos pues, bueno, pues de un menor nivel.